Hola amigos de Transfórmate, aquí Miguel Ángel con su cuerpo, su mente, su alma, su corazón para ustedes. Hoy vamos a terminar de nuevo el resumen del libro del cuadrante de flujo del dinero de Robert Kiyosaki, el libro que me regaló mi hijo hace cerca de 3 años. Es un libro fácil de leer, yo les recomiendo que lo lean. Son 500 hojitas, 4 días, 100 hojas por día, lo pueden leer muy fácilmente en una semana o en un fin de semana en lugar de ver televisión. Recordemos que Kiyosaki clasifica a los humanos dependiendo de cómo ganan dinero en 4 categorías: empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. El empleado y el autoempleado, ya lo vimos, representan el 95% de la población en el mundo. Son personas que venden su tiempo y su conocimiento a los dueños de negocio. Son personas que generalmente su tiempo lo dedican al 100% para su trabajo y los fines de semana se dedican a no hacer absolutamente nada. Son personas que les gusta comprar pasivos, es decir, cosas que les saca dinero del bolsillo, pero como les gusta aparentar, son felices mostrando que son ricos y la verdad no lo son. Esa es la clasificación que hace Robert Kiyosaki sobre el empleado y el autoempleado. Hoy voy a hablar del dueño de negocio y del inversionista. Para Robert Kiyosaki, el dueño de negocio no es esa persona que tiene una carnicería o que tiene una panadería, una cafetería y se levanta de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y todos decimos, no, es que don Pedro tiene un negocio. No. El dueño de negocio para Kiyosaki es una persona que tiene más de 400 empleados. Óigase bien, más de 400 empleados. Es una persona que tuvo un sueño y lo construyó. Es decir, es una persona que soñó con una idea y trabajó todo el tiempo para construir esa idea. Ese es un dueño de negocio. Un dueño de negocio invirtió todo su tiempo para hacer realidad la idea que tenía. Nunca se detuvo, absolutamente nunca se detuvo. Estableció metas y trabajó para cumplirlas. Y rompió esquemas tradicionales. ¿Cómo qué esquemas tradicionales? Hombre, recuerden que hace 25 años nosotros para ir a llamar a casa teníamos que ir a un poste de luz y marcar allí, o en la casa subir y contestar, ¿no? Hoy tenemos el celular. Steve Jobs rompió una tradición que teníamos, que era el teléfono pegado en la pared o el teléfono estático. McDonald's rompió una tradición de un servicio rápido, barato, fácil e igual en todas las partes del mundo. Y así hay miles y miles y miles de ejemplos. Y el otro que tienen los dueños de negocio es que obtienen ganancias de capital. Para los empleados y los autoempleados es el salario o el tiempo de consulta. Para ellos son ganancias de capital. Eso es lo que ganan, y ganan mucho capital. Los dueños de negocio usan ese negocio para ayudar a miles de gentes. Por ejemplo, Sara vende ropa a miles de gentes. El dueño de Sara. El dueño de Alibaba, hombre, tiene una tienda que no existe, que está en la internet, pero vende millones de cosas todos los días a gente que quiere comprar, ¿sí? El dueño de Uber, ¿sí? Él no tiene taxis, ya lo expliqué, pero pone a disposición taxis, le paga a los taxistas y gana dinero de esos taxistas y de esas personas que usan sus taxis, ¿sí? Entonces, el dueño de negocio lo que hace con su negocio es solucionar problemas a miles y miles de personas en el mundo, y así se vuelven millonarias. Entonces, ellos empezaron en un garaje, en el patio de su casa, en un lugar pequeño, y fue creciendo hasta que el negocio creció muchísimo. A diferencia de don Pepito, don Pedrito, que tiene un restaurante y todos los días tiene que ir y todo, esa es una característica del dueño de negocio, que el dueño de negocio, una vez el negocio es grande y crea un sistema para que el negocio funcione, él se separa del negocio, lo maneja de lejos, invierte en un financiero, invierte en un CEO, invierte en un director de operaciones, invierte en un gerente y se dedica a él a hacer otros negocios. Tengo un ejemplo. En la última empresa donde trabajé, los dueños, que personalmente los conocí, personas muy buenas personas, ellos, el señor, el papá,
construyó esa empresa durante 60 años y trabajaba en esa empresa 60 años. Pero ellos tenían la característica de que eran los primeros que llegaban a la empresa y los últimos que se iban. Ellos no eran dueños de negocios a pesar de que tenían 1000 empleados. ¿Y por qué no eran dueños de negocio? Porque se la pasaban metidos en su negocio, eran esclavos de su negocio, eran empleados de su mismo negocio. Una de las grandes características del dueño de negocio es que se aparta de su negocio a formar otros negocios. ¿Qué hicieron al final hace año y medio ellos? Decidieron vender su negocio y lo vendieron a unos inversionistas guatemaltecos que tienen muchas empresas y se lo vendieron a ellos. ¿Cómo lo pudieron haber vendido? Vender el 100%, le vendo toda mi fábrica, toda mi compañía y me dan millones de dólares por eso. Esos millones de dólares yo los invierto y vivo de esa inversión, lo que me dé la inversión mensualmente vivo de eso. Si ellos, que yo creo que fueron inteligentes, lo que hicieron fue no voy a vender toda la compañía, voy a vender el 80% y que esos inversionistas guatemaltecos sean los dueños, pero yo voy a dejar el 20% que ellos me lo manejen y que anualmente me den utilidades sobre eso. Y ahí soy dueño de un negocio, del que sea, pero no lo vendí al 100%. Eso hacen los dueños de negocio, se separan completamente de su negocio, siguen ganando de él o lo venden definitivamente y montan otros negocios. Generalmente ellos no lo venden así como yo lo dije, a guatemaltecos generalmente van a la plaza de mercado del dinero. Entonces ustedes van a decir, plaza de mercado de dinero, ¿y eso qué es? Van a la bolsa de valores y hacen una oferta pública de venta. Eso así se llama, la oferta pública de venta. La primera vez que yo voy con mi negocio, que tiene que cumplir ciertos requisitos en la bolsa de valores, y digo que voy a vender ya sea el 100% o parte de mi empresa. Cuando vendo parte de mi empresa puedo vender acciones o bonos de la empresa, que hay gente que las compra. Entonces compran una acción, compran 20 acciones, 50, 100, dependiendo de la cantidad que tenga. Él con ese dinero que va a hacer lo va a invertir en su negocio o compra otros negocios. Y los inversionistas, a partir de que compraron esas acciones, empiezan a recibir dinero mensual o anual de esas acciones que compraron. Entonces, dueño de negocio e inversionistas se caracterizan porque tuvieron un sueño, lo hicieron realidad y el negocio se creció, luego lo venden o lo ponen en venta en la bolsa de valores. ¿Qué tienen de característica ellos? Que ellos no compran pasivos o compran pasivos como un carro chingoncísimo, último modelo, ya cuando tienen mucho dinero. Ellos al comienzo tal vez se mueven en un Volkswagen pequeño, pero ya cuando tienen mucho dinero ya pueden comprarse lo que quieren. En cambio los empleados y los autoempleados no tienen dinero, pero sin embargo se endeudan comprando pasivos. Estos señores puede que compren pasivos, pero ya porque les sobra el dinero. Y esa es la característica de una persona con mente millonaria. Otra característica del dueño de negocio es que el dueño de negocio y los inversionistas se apalancan, ellos tienen muchas palancas y para ellos el día no tiene 24 horas. Esa es una creencia limitante de que el día tiene 24 horas y lo único que tenemos el activo más importante es el tiempo. Sí lo es, pero para ellos tienen miles de horas. Imagínense multiplicar 400 empleados por 8 horas. Y es lo que pasa, mientras ellos están durmiendo, ellos tienen unos empleados trabajando el primer turno, el segundo turno, el tercer turno y otros empleados trabajando turno de empleado y así viven ellos, ¿sí? Entonces emplean de palanca a los empleados, emplean de palanca al tiempo de los empleados, emplean de palanca al conocimiento de los empleados. Entonces ellos se apalancan de otras personas. Otra característica de los dueños de negocio y de los inversionistas, ellos usan la deuda buena. Y cuando yo digo deuda buena es que también hay una deuda mala. ¿Una deuda mala cuál es? Comprar un auto y pagarlo con intereses, con mensualidades por 3, 4, 5 años y cuando lo termino de pagar, cuando hago la suma, tal vez hubiera podido comprar 3 coches. El dueño de negocio igual pide prestado al banco, pero él no compra pasivos. Él lo invierte en su negocio
o crea otro negocio, lo invierte y con eso paga la deuda. Robert Kiyosaki empezó así, empezó comprando una casa con su esposa y luego compró otra. Cuando tenía 4 casas, hizo lo que se hace en Monopoly 4 casas, compró un hotel y hoy tiene cientos de casas, cientos de hoteles y vive de eso. Hoy inclusive ya hizo una escuela sobre el dinero y también pues escribe libros, ¿sí? Entonces todos esos, tanto la escuela del dinero, tanto las casas, tanto los libros, son activos que le van a dejar dinero en el bolsillo a, en este caso, Robert Kiyosaki y su esposa Kim Kiyosaki. Igual hace, por ejemplo, McDonald's. McDonald's, ¿qué hace? McDonald's se inventó una hamburguesa, mala buena, una hamburguesa que se vende con Coca-Cola, se vende con papas, es igual en todas partes del mundo, pero el negocio de McDonald's no es en sí la hamburguesa, el negocio de McDonald's son los bienes y raíces, porque ellos a los que compran las franquicias tienen que rentar los terrenos de ellos. Entonces están vendiendo las hamburguesas y están ganando con sus bienes y raíces. Así trabajan los dueños de negocio. Otra característica de los dueños de negocio es que ellos pagan pocos impuestos. Pagan menos del 15% de impuestos. Y uno va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué pagan eso tan poquito? Pues porque ellos hacen lo que el gobierno quiere. Es que las personas hagan empresas y que hagan negocios grandes, que les den empleo a la gente y que con eso pues la gente va a pagar sus impuestos. Ganan doble con el impuesto de él, que es el menos del 15%, y con los impuestos de los empleados, que son más del 30%. Entonces, por eso reducen sus impuestos. Y adicional, ellos contratan a unos financieros y a gente que sabe sobre impuestos que le ayuda a reducir impuestos. Hay muchas formas de reducir impuestos sin necesidad de hacer trampa, simplemente empleando el librito sobre impuestos. Y para eso contratan a alguien que les paga el salario, pero le van a ahorrar mucho dinero, más que el que le pagan a este empleado. Eso es lo que quería hablar sobre el dueño de negocio y sobre el inversionista. Alguien me preguntaba, me decía el otro día que hablaba con él, no, es que yo no fui a la universidad. Miren, créanlo, muchas personas que son dueños de negocio, inversionistas, no fueron a la universidad, no saben cálculo infinitesimal, termodinámica, química inorgánica, química cuántica, todo eso es perder el tiempo. ¿Ellos qué aprendieron? Aprendieron sobre su negocio y todo lo que aprenden, lo aprenden sobre su negocio, lo aprenden sobre inversiones. Entonces, ¿qué te invito? Y le decía a esta persona, empieza a formarte en finanzas personales, empieza a leer el libro de Robert Kiyosaki, empieza a leer el libro de Dinero Domina el Juego de Tony Robbins, empieza a leer libros muy sencillos sobre inversiones y métete en ese tema. Vas a aprender muchísimo y van a hacer cosas que te van a servir en la vida. Y si lo pones en acción, mucho mejor. Entonces, mismo que seas empleado o autoempleado y si no estás trabajando, empieza a poner la mente a rodar. Dale una orden al subconsciente para ver qué negocio monto todos los días hasta que te empiecen a llegar ideas y monta el negocio. Sí se puede y se puede invertir con poco. Cuando yo les digo del mercado del dinero, empiezan a hacer trading, métanse, aprendan y empiezan a darse cuenta que pueden comprar acciones con 20, 30, 40 dólares o con 10 dólares, con 5 dólares pueden comprar acciones. Es mejor comprar esas acciones que dejar esos 5 dólares en un banco, ¿sí? Entonces, pues era lo que quería decirles. Ya cerramos el ciclo del diagrama de flujo del dinero de Robert Kiyosaki, donde realmente lo mejor es estar aquí, dueño de negocio o inversionista, y no aquí como empleado y como autoempleado. Ahora, lo que yo he dicho, si ustedes son felices siendo empleados y autoempleados, no pasa nada, absolutamente nada. Solamente lo que yo les recomiendo es que proyéctense a 20, a 30, a 40 años, cuando te jubiles, y averigua cuánto vas a ganar con la jubilación con el salario que estás ganando. Y piensa si vale la pena estar 30 años en una empresa para salir peor o peor generalmente de lo que estabas antes. Entonces crea un negocito, empieza a hacerlo. Sí se puede, se los garantizo que sí se puede.
Todo lo que te pongas aquí, digas que sí se puede, se puede. Nos vemos. Se despide Miguel Ángel con su fuerza, su mente, su alma, su corazón para ustedes desde Transfórmate. Acuérdate que los martes es para transformarte y los miércoles y los jueves y los viernes y los sábados y domingo tienen que hacer lo mismo. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video de 5 minutos para reflexionar. Chao.